que dicen defender a los inquilinos, pero que no hacen más que perjudicarlos, y me refiero, por ejemplo, específicamente a la gente y a los dirigentes de inquilinos agrupados que insisten en que las características fundamentales y más críticas de esta ley persistan más allá del tratamiento que dicen que se le va a dar a la ley en su revisión. Pero si me permitís, vamos a hacer un poquito de historia para poder entender esta cuestión. Claro, más de todo, ¿qué pasó con la ley? ¿Desde cuándo me quisiera remontar un poco más al año 1984. Bien. Cuando se promulgó la ley 23.091, que es la ley anterior de alquileres, que era una muy buena ley, a tal punto que esa ley, hasta su derogación en junio del año 2000, permaneció en vigencia durante 36 años, superando Plan Primavera, transcurriendo la convertibilidad, todo. Aquel plan de apropiación indebida de bonos que hizo Herman González en los años 90. Transcurrió también la crisis del 2001, que todos sabemos, lo que fue somos terrible. Mayorcitos ya lo sabemos también, y la ley por algo duró 36 años. Con esa ley, la gente, me refiero a las dos partes, inquilinos y propietarios, con la intermediación muy valiosa y fundamental de los corredores inmobiliarios, los agentes inmobiliarios, los profesionales inmobiliarios, llegaban libremente a un común acuerdo en cuanto al valor del alquiler. Y así la ley funcionaba, el mercado funcionaba perfectamente, con fluidez, y toda aquella persona que deseaba poder alquilar y tenía la solvencia necesaria para poder hacerlo, podía alquilar a precios razonables. Y era buena para todos, para el corredor inmobiliario, para el propietario y para el inquilino. Para todos, a tal punto que, por ejemplo, en el último año entero de vigencia de la ley 23.091, la inflación de ese año fue de 53,8%. Sí. Y los alquileres se ajustaron un 32,8%. Es decir, casi 20 puntos de diferencia por el imperio de del libre acuerdo entre locador y locatario. Pero claro, se metieron los iluminados. El diputado Lipovetsky, por ejemplo, del PRO. Me hiciste reír, los iluminados. Exacto. Y los necios, los demagogos, como los de los gremialistas de inquilinos agrupados, que quisieron cambiar la ley porque consideraban que perjudicaba a los inquilinos. Es cierto que la ley 23.091 no era una ley perfecta. Tenía algunos puntos mejorables, perfectibles, como por ejemplo que el depósito no se actualizaba automáticamente con la ley, de modo tal que si vos al principio del contrato dejabas 10 pesos de depósito, al finalizar el contrato, aunque el alquiler valiera 20, recibías 10 pesos, o sea, un valor totalmente desvalorizado. Sí, pero era una cosa, una cuestión digamos, que además se podría mejorar. Se podría poner un interés o evaluarlo, decir dos alquileres, y otros puntos vulnerables de la ley 23.091 que se pudieron haber mejorado, por ejemplo, era el tema de las expensas extraordinarias, donde muchos inquilinos las pagaban, los impuestos, que también muchos inquilinos las pagaban. Pero en definitiva, aún así, la ley, el resultado final de la ley de los acuerdos entre partes era muchísimo más ventajoso que la ley actual, que trae como consecuencia que, por ejemplo, ahora en abril los alquileres se ajustaron un 92%. Es una locura. Lo cual es una barbaridad. Así es entonces que estos iluminados, como decían, el gobierno de Macri pergeñaron la nueva ley, perdió estado parlamentario en su momento y se reflotó, digamos así, y en noviembre del año 2019 se aprobó en diputados. Bien. Y en junio del año siguiente, del año 2020, se aprobó en senadores, con lo cual quedó promulgada la nefasta ley 27.551, que es la que nos rige en este momento. Aparte fue rapidísima. Cuando las leyes en la Argentina podemos estar a 10 años, 15, no, esta fue como nunca rapidísima. Correcto. ¿Cuáles son las principales características de conflicto de esta ley que ha traído un verdadero desastre? Que además hay que decir una cosa también. La ley de alquileres tiene una connotación social enorme
fundamental en la gente. ¿Por qué? Porque en promedio en la Argentina el 34% de los habitantes son inquilinos. Mira, bastante. Es el índice más alto de toda Latinoamérica, que tiene en general un promedio de un 20%. Es muy alto. Y en Capital Federal se acrecienta esa cifra hasta llegar casi al 40%. Claro, por la cantidad de edificios y exactamente. De modo entonces que la ley de alquileres tiene una connotación y una consecuencia social enorme, y estos irresponsables, estos demagogos, estos ignorantes, han pergeñado esta ley 17.551, que han hecho más que traer desastres en este periodo de estos 3 años, generando una retracción en la oferta de alquileres del 58%. Y un aumento de los alquileres, por ejemplo, en el último año del 118%, mucho más que la inflación. Y los 2 puntos fundamentales... Por eso, voy a decir algo, por eso cada vez hay más gente en la calle que no pueden alquilar, y yo tengo un montón de conocidos que se vuelven a la casa de los padres porque no pueden alquilar o no tienen el dinero, o lo que le piden, o el aumento, ahora vas a explicar esto vos. Esto ha generado lo que vos estás diciendo, más gente que ha tenido que irse a zonas menos favorables. Claro. Por ejemplo, gente de capital que se ha ido a vivir a provincia. Sí. Lo que trae como consecuencia bajar su calidad de vida, tener que viajar 2, 3, 4 horas en colectivo o en otro medio de transporte para su trabajo. Es decir, esta ley ha traído como consecuencia además afectar seriamente la calidad de vida de la gente. Esta es la consecuencia de que ha traído la mala política y los genios de escritorio que no han escuchado a los inmobiliarios. Y yo lo dije, yo lo dije, uno de los tantos que dijimos antes de que se promulgara la ley, que esto iba a ser un error no forzado, como se dice actualmente, era algo evitable, era una tragedia social evitable, y esta gente persistió con esta situación hasta generar el inconveniente que trae ahora. Y los 2 puntos críticos de la ley 27.551 son el plazo. 3 años en la Argentina es hacer futurismo, no podemos programar nada ni siquiera a 2 meses ni a 1 mes. Era mejor la anterior. 3 años. Era mejor la anterior, 2 años. Absolutamente. Claro. ¿Y qué dicen los ignorantes de inquilinos agrupados? Que los 3 años les da más estabilidad al inquilino. Y yo les digo, son ignorantes, mienten. ¿Por qué? No sé si mienten a sabiendas o si mienten por ignorantes. Capaz o por necedad. No se dan cuenta que o por todas esas cosas combinadas. ¿Por qué? Yo, que administro alquileres hace muchos años, digo que la estabilidad la da la calidad del inquilino. Un buen inquilino permanece en la propiedad prácticamente todo el tiempo que lo desee, salvo circunstancias especiales que el locador necesite vender o lo que sea. Claro. De manera entonces que de ninguna manera un contrato a 3 años con 1 año más de vigencia le otorga mayor estabilidad al inquilino, sino su conducta como inquilino. Hay inquilinos que permanecen, por decir, toda la vida en una propiedad, de manera que es mentira, es falso. Sí. Y por otro lado, el otro punto crítico es el ajuste anual. Que por un lado el inquilino pierde certidumbre, porque normalmente un inquilino tiene un ingreso fijo y pierde certidumbre en cuanto a su presupuesto, de modo tal que un inquilino que hasta marzo pagaba un importe de alquiler, hoy paga el 92,8% más, lo cual da vuelta a cualquier presupuesto. No hay sueldo que aguante, no hay nada que aguante. Genera todo tipo de desequilibrio y una enorme zozobra a la vida familiar del propio inquilino. Bien. Conscientes del reclamo que trae todo esto, que insisto, y no exagero con lo que digo, una verdadera tragedia social, que no se manifiesta públicamente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el país tenemos problemas económicos que ya estaría de más que los describiera, problemas de la inseguridad, que estaría de más también que me refiera a ellos, porque ya todos los conocemos y los sufrimos, de modo que eso quedó relegado, porque los inquilinos son un grupo silencioso y no tienen voz como para poder imponerse, porque la voz que tienen son de asociaciones tan nefastas como Inquilinos Agrupados, que no hacen más que perjudicarlos, justamente apoyando este tipo de ley. Ahora nos quedan 5 minutitos, por eso. Perdón. Ahora habían dicho que el presidente había derogado la ley, otros dicen que no, que la va a dejar en suspenso. Bueno, ¿es así? Porque la verdad que esta ley es...
en realidad, como primera cosa, se dejó trascender que el ministro Massa con el presidente están estudiando suspender por 180 días y por decreto la ley de alquileres, lo cual va a producir lo que se llama una anomia. Una anomia es una falta de norma, o sea, una no ley, que dice que la van a retrotraer a la ley anterior. Pero esto, mientras esta gente piensa, porque se toman su tiempo para pensar y descansan, claro. lo que genera es mayor incertidumbre. Claro, porque la gente, ahora, lo que han logrado es que las pocas propiedades que había en alquiler se quiten del mercado a la espera de ver qué es lo que va a pasar. Y los que están alquilando tampoco saben. Exactamente. Y además, es tan inespecífico todo esto, y acelero todo lo que iba a decir, es tan inespecífico todo esto, que se dice que por 180 días se iba a suspender la ley de alquileres, y al cabo de dicho lapso se iba a estudiar una nueva ley. Pero ¿cuál es el problema? Es que no hay acuerdo, hay más de 30 proyectos de ley encajoneados. ¿A 30 hay? Más o menos, exactamente. Y no se ponen de acuerdo Juntos por el Cambio con el grupo mayoritario o gobernante en este momento. Sí. ¿Por qué? Porque la gente del gobierno actual persiste en los dos puntos críticos que han generado el fracaso de la ley, que son el plazo y el ajuste anual. ¿Qué es lo que hace que...? Claro, entonces esto ha generado una enorme incertidumbre. Claro. Que no hace más que perjudicar aún más a los inquilinos, sobre llovido, mojado. Claro. En tanto, ¿qué se hace? Los pocos alquileres que se están haciendo en este momento, hay que hacerlos con la ley vigente, que es la nefasta ley 27.551. O sea, no se hace con la ley anterior. No, porque todavía, si bien se está hablando, se rumorea de la suspensión. No está suspendida la ley, y hoy 11 de abril. 11 de abril, exactamente. Hoy 11 de abril, los contratos se deben celebrar con la ley 27.551, que es la que está todavía en vigencia. Un verdadero desastre, un verdadero disparate que demuestra que no fue un error de gestión, no fue un error político, fue una mala praxis manifiesta, impulsada además por gremialistas nefastos, demagogos e ignorantes que promueven este descalabro que ha producido la ley de alquileres e, insisto, y no exagero, un verdadero problema social para casi el 40% de la población. Es una vergüenza. Una locura. O sea, hoy no sabemos dónde estamos. Hoy no se sabe dónde están, y lo que han generado con este rumor, insisto, es peor. Más incertidumbre, y la incertidumbre ya sabemos que genera inseguridad, y la inseguridad provoca la retracción en la oferta, y consecuentemente con eso perjuicio a los inquilinos, que es la pata débil, digamos, de esta cuestión. Vos tenés inmobiliaria también. Sí. ¿Qué haces en la inmobiliaria? Si viene alguien, ¿cómo te estás manejando? Lo que se está haciendo ahora, son alquileres temporarios. Un alquiler como si fuera con fines turísticos por 6 meses. Alquileres temporarios. Exactamente. ¿A qué llegamos? Cualquier cosa. Ahí Mica, atrás de nuestra operadora, está diciendo sí, es así. Es así. Es una vergüenza. Una vergüenza. Pero los costos que deben ser como un alquiler turístico. Por supuesto, una cosa por supuesto. Que son, una semana te sale más caro que todo un mes, más o menos. Se hace alquileres temporarios. Eso es lo que se está haciendo ahora. Gracias a la dirigencia nefasta que tenemos. La verdad que es una barbaridad, es una lástima para los inquilinos, para los propietarios, porque hay que decir también, aparte de esto, hay un montón de propietarios que tienen un montón de departamentos en alquiler o uno nada más, no los ponen en alquiler por la ley esta nueva que es nefasta. No lo ponen porque prefieren no hacerlo porque es una locura. Y muchísima gente, digamos, la generación de nuestros padres, digamos así, que en su momento se podía compraban propiedades para tener una adicional a su jubilación. Tal cual. Resulta que ahora tienen este problema y además... ¿Tengo un segundo más? Sí, medio minuto. Y además también, otro tema impositivo, que no quise ingresar a ese tema porque... Después lo charlas la próxima, claro, seguimos con eso. Que los obligan a inscribirse nuevamente en la FIP para emitir un recibo. Es una locura. Yo no digo que sea, yo no promuevo el trabajo, la cuestión en negro, pero deberían crear un sistema especial, un régimen especial de los tantos que hay que privilegian a muchos para contemplar estos casos. Más de todo gente grande, inscribirse en AFIP, jubilados. Exactamente. Bueno, ya es terrible el tema de la ley de alquileres. Bueno, vamos a un cortecito y ya volvemos y nos vamos. Cuando volvemos ya nos vamos. Gracias. Perfecto. Gracias. Martes por la tarde. Y vos estás escuchando Próximo Capítulo con Beatriz Dátoli y equipo, aquí en Radio Sónica.
Sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. 2 radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país.